¿sí? Tienen sus casos especiales, ¿sí? Se les llama casos especiales. ¿Por qué especiales? Porque toman esos como el grandote y desglosan algo más. Y por eso la matemática se saca cualquier cosa. Para esto, pues vamos a ver también factor común, pero ya no es factor, ¿sí? ¿Por qué factor? Porque factor era solamente uno. Ahora vamos a ver lo que es un polinomio en común. ¿Listo? Pone la fecha de hoy, estamos a 6 de julio y ponen como título polinomio común. ¿Listo? Les recuerdo que nosotros llamamos un polinomio, acuérdense, ya no llamamos que binomio, trinomio y polinomio no, sino binomio a todos esos conjuntos de términos, ¿sí? Así sean dos términos, es un polinomio. Si fueran tres términos, también sigue siendo un polinomio. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver ejemplos, ¿sí? O bueno, vamos a recordar, vamos a mirar un ejemplo, ejemplo 1, de lo que fue lo que habíamos visto en parte. Bueno, entonces, ¿listo? Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, miramos qué tenía en común la x, ¿cierto? Tenía la x en común. ¿Y cuál era el exponente menor? X a la 1. X a la 1, ¿cierto? Acuérdense, ay, qué pena, acá esto era con rojo. X y habría un paréntesis, ¿cierto? Y ponía todo mi factor. X al cuadrado más X a la 3 menos X a la 4, ¿cierto? ¿Y qué hacía? Pues como multiplicaba ese factor común, también lo tenía que dividir. Acuérdense que nosotros cuando dividíamos esto, ¿cierto? Cuando dividíamos esto, repartíamos esa X de la parte de abajo en cada uno, ¿sí? Igual lo que habíamos visto, división de un polinomio entre un monomio, ya lo habíamos visto. Entonces, lo único era simplificar. Entonces tenía que ir a X por X dividido X, ¿cuánto me da? 1. 1, ¿sí? Acuérdense, es como tener 4 dividido 4, 5 dividido 5 me da 1, siempre, ¿cierto? X dividido X me da 1. Menos X al cuadrado dividido X, X. X, más X al cubo dividido X, X al cuadrado. X al cuadrado, y este me quedaría menos X al cubo, Al cubo. ¿cierto? Y cierro paréntesis y ya lo hice. ¿Listo? Esto era parte de lo que ya habíamos visto, ya lo que habían tenido que realizar los ejercicios ahí en el cuaderno. Entonces, vamos a ver. Ahora sí vamos a ver, vamos a hacer como lo mismo, ¿sí? En este caso. Entonces, voy a poner ejemplo 2, pero ya no voy a tener un factor, sino voy a tener lo que es un polinomio. Puede ser un binomio, puede ser un trinomio, puede ser un término, algo de cuatro términos, ¿sí? Más grande. Vamos a ver. Entonces, ejemplo 2. A factor de x más 1 más b x más 1.
Entonces, acá tenemos que tener algo en cuenta. ¿Cuántos términos tiene todo este polinomio? Y no son muchos. ¿Dos? Son dos. ¿Listo? Ojo, son dos términos que tengo. ¿Por qué solamente dos? Porque esto me está multiplicando y esto también me está multiplicando. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que solamente hay dos términos en este caso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es como tener esto que tengo a x más 1, hagan de cuenta que x más 1, no sé, es otra variable, es c, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿qué tienen en común? La X y el 1. La X. Ojo, x más 1, Ah, X más 1. x más 1, que es un polinomio. ¿Listo? Esto es un polinomio. Acuérdense que los polinomios llamamos a los binomios o trinomios. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué quiere decir? Que pues yo voy a sacar lo que tienen en común, tal cual. Entonces, x, ojo, siempre con los paréntesis, x más 1, ¿cierto? Abro mi paréntesis y coloco cada uno. X más 1 más b factor x más 1. ¿Listo? Y todo esto lo divido pues entre x más 1. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Estoy realizando lo mismo que pues ya en parte habíamos visto en lo de factor común. Profe, Señor. pero queda mal si ponemos en cada término el X más 1. ¿Cómo así? Ah, no. Acuérdense que yo lo ponía para no ponerme x más 1, x más 1, x más 1 debajo de cada uno. Pero no importa, puede ponerse debajo de cada uno, o sea, en este caso pongo x más 1 debajo del primer término y x más 1 debajo del segundo término. No hay problema por eso. Ah, bueno, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, niños? No, ninguna. Bueno, listo. Entonces, como les decía, hacemos de cuenta, ¿listo? Nosotros en nuestra cabecita decimos, ah, bueno, este x más 1, que es todo un factor completo, esto es un factor completo, yo voy a decir que esto es una c, ¿sí? Voy a imaginarme, o cualquier otra letra, ¿sí? Que no tenga i, ¿sí? No puedo decir, ah, bueno, de todo eso es a, no, porque ahí la tengo. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que x más 1 es c. Entonces, pues cada uno de x más 1 va a ser c, va a ser c, y esto pues va a ser C, ¿sí? Voy a suponerlo. Ahí en mi mente lo que está ahí de verde es lo que yo estoy pensando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dividir tal cual, ¿cierto? Entonces, pues acá me quedaría C, que es X más 1, ¿cierto? Bajo X más 1. Y divido. ¿Cuánto es A, factor de X más 1, dividido X más 1? ¿Cuánto me da la primera división? Ojo, si x más 1 es c, ¿cuánto es c dividido c? O ac dividido c. ¿Listo? Por eso les digo, piensen, o sea, piensen que eso es una c, un solo término. Ah, no, profe. Sería a. ¿Listo? Sería a. ¿Por qué? Porque si yo tengo, acuérdense, si yo tenía ax dividido x, pues me quedaría a. ¿Sí? Si tengo ac dividido c, pues me quedaría a. Entonces, en el segundo caso, en el segundo término, me quedaría más, ¿cuánto es b por x más 1 dividido x más 1?
B. B, B. ¿cierto? Se me va, simplifico, se me simplifica Sx más 1. Y listo, ya quedó. Nada más. Ahí quedó factor por polinomio, ¿sí? Polinomio común. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? ¿No? Bueno, entonces copien ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Listo, entonces. En este caso, voy a hacerla directa. ¿Listo? Voy a hacerlo directo, directo. ¿Qué quiere decir directo? Que yo no voy a hacer ahora, voy acá, este pedazo. No voy a hacer este pedazo. ¿Listo? Esto me lo voy a saltar. Lo voy a hacer directa. ¿Por qué? Porque si yo saco, acuérdense, si yo saco algo de ese polinomio, ¿cierto? En este caso, pues mi otro polinomio que es x más 1, pues solamente me quedan las variables que están ahí acompañándolo a ese. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a coger, en este caso, y voy a sacar qué tienen en común estos dos términos. X menos 2. X menos 2, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, X menos 2, sin factor D. ¿Qué le multiplico? Entonces, si yo divido X menos 2 en el primer término, ¿qué me queda? X. X. Si yo divido en el otro, 2Y. ojo, menos 2Y. No sé si Álvarez me está hablando, pero no se le escuchó. Y, Señor. ok, listo, y cierro. Y listo, ahí quedó factorizado. ¿Alguna pregunta acá? Profe, ¿por qué no se soluciona el otro? ¿Cuál El otro? otro X menos 2. ¿Cuál? El otro X menos 2. O sea, solo se soluciona uno. No, mira, lo dividí. La división es este mismo de abajo, ¿sí? Ah, pero les dije, yo no voy a hacer este pedacito, lo que está acá, todo esto subrayado de azul, que colocaba todo, otra vez todo mi término, todo mi polinomio, y lo dividía por el mismo que tenían en común, ¿sí? Lo voy a hacer en mi mente. Ya sabemos que si yo divido, pues me va a quedar lo que me acompaña ese polinomio. Es eso. ¿Listo? Entonces, si yo divido x menos 2 porque es lo que tienen en común estos dos términos, pues si divido x menos 2 en el primer término, en ese que está subrayado en azul, pues me da x. Y si lo divido entre vamos a ver, entre este segundo término, ¿cierto? Pues que me queda 2y. Acuérdense que x menos 2 yo pienso que es otra variable y si esa variable divido esa variable, me da lo que le acompaña. Siempre lo que le acompaña. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Y vamos a comenzarlos a hacer así, de esta manera, directos. ¿Listo? No voy a poner lo que es la multiplicación, la división, perdón, sino la voy a hacer en mi mente. ¿Listo? Ya la vamos a hacer en la mente para agilizar. Vamos a ver un ejemplo de los anteriores.
creo que este lo tenían en la actividad. 2 al cuadrado de x. O de pronto está diferente. 6a. X a la 3. O X a la 2, perdón. Sí, creo que este lo tenían ustedes Sí, en profe, en las ese está en la actividades. actividad. El B, si no estoy mal. Entonces, pues voy a hacer lo mismo. ¿Qué tienen en común estos dos términos? La A y la 2A. X. La A y la X, ¿cierto? ¿Y cuáles son los exponentes menores? El 1. Entonces me quedaría así tal cual. ¿Listo? Y en los números yo puedo sacarlo, factorizar los números también. Sí, ¿Sí? ¿Y cuál era el que dividía a ambos? 2. El 2, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? El 6 es divisible entre 2, el 2 es divisible entre 2. ¿Sí? Entonces yo cuando los divida me va a dar exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a dividir este 2ax, este 2ax, lo voy a dividir en cada término, ¿cierto? Directo. ¿Y cuánto me quedaría el primer término? 1A. Bueno, 1a, o puedo poner solamente a, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo acá? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué salió eso? ¿Por qué solamente la A? No, bueno. Entonces, más. Profe, Profe, yo yo no ahí entendí por tengo qué es salió la A. 2 Espere. AX. ¿Cómo, Lady? Que yo ahí tengo es 2AX. ¿Por qué dos Porque no AX? se, no se supone que como se le quita, pues quedaría sobre 1. Quedaría elevado a la 1. La A, pero la X no. Porque mira que tengo X a la 1 y abajo X a la 1 y eso me quedaría X a la 0. Y X a la 0 es 1. Entonces esa como se me va, se cancela. ¿Sí? Y acá yo saqué también el 2. Tú no factorizaste el 2? Sí, profe, me confundí. Ok. Profe, Dayana, yo no entendí por qué es esa cosa ahí. ¿por qué? Porque estoy dividiendo 2 dividido 2 me da 1. A al cuadrado dividido a me da a, que lo tengo aquí, ¿cierto? Y x dividido x me da 1. Se me van, ¿cierto? Acuérdense que si yo coloco 2 sobre 2 me da 1, x sobre x me da 1, ¿cierto? Ojo, me estoy saltando el paso de esa división, ¿sí? ¿Por qué? Para hacer la división en la mente. Esto en la cabecita. Lo Profe, que, pero ahí no sería, que- ahí no se le pone el 2, o sea, 2A. No, porque mira el 2 acá, yo también lo factoricé. Y si yo divido este 2 divido 2 me da 1, ¿sí? Ah, Entonces, el 2 arriba, el 2 abajo, se me van. Eso es eso. Entonces, Dayana, ¿cómo quedaría el segundo término? Si yo divido 6ax al cuadrado, divido 2ax, 3X. me quedaría 3x. ¿Listo? Y cierro. La estoy haciendo directa. ¿Listo? Me estoy saltando el paso de volver a poner todo ese polinomio y dividirlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? No, bueno. Entonces, vamos a ver otro ejemplo.
Listo. Entonces, también tengo dos términos y que tienen en común. A A menos B más 1. Exacto. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Esto es lo que tenemos en común. Acuérdense que es un polinomio en común. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a sacar. ¿Y cuánto me quedaría? Entonces, me quedaría acá que sería A menos B más 1 multiplicado, ¿cierto? ¿Cierto? Saqué lo que tienen en común y lo multiplico. ¿Por qué? Es divido en el primer término. ¿Qué me queda? A a la 3, a la 3. Ajá. Menos B al cuadrado. el cuadrado. Y listo. Nada más. Así de sencillo es esta factorización. ¿Listo? Niños, ¿alguna pregunta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? Bueno. Listo, entonces. Vamos a ver. ¿Listo? Ya esto era lo que era la parte del caso uno. ¿Listo? Del caso uno. Todos estos casos, como todo en la matemática, viene, o sea, uno ve esto y más adelante lo va a utilizar. ¿Sí? Ya nosotros habíamos visto división, acá utilizamos la división. ¿Listo? Es lo mismo que vamos a seguir viendo. ¿Listo? Entonces ahí como título ponen caso 2. Caso 2. ¿Listo? El caso 2 es muy similar a lo que es el caso uno. ¿Sí? Es tal cual, es lo mismo, pero pues ya se facilitaba un poco, ya hay que organizar algo. Entonces, ¿uno qué hace? Ah, bueno, ahí el título ponen factor común, factor común, factor común por agrupación. Factor común por agrupación, ¿cierto? Su mismo nombre lo indica, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer como el paso a paso, les voy a dictar el paso a paso de esta factorización. Entonces, pone ahí, factorizar, para factorizar, para factorizar, debemos, dos puntos, debemos, dos puntos. Dos puntos. Primero, agrupar, agrupar los términos, agrupar los términos agrupar los términos que tienen algo en común. ¿Listo? Vamos a ponerlo así. Agrupar los términos que tienen algo en común. Y segundo, se procede con se procede
se procede a realizar, se procede a realizar, se procede a realizar lo mismo del caso 1. Se procede a realizar lo mismo del caso 1. Listo, vamos a ver. Ejemplo 1. ¿Listo? Ejemplo 1. Vamos a ver. A, B, M. ¿Listo? Tengo este polinomio y lo voy a factorizar. Perdón. ¿Qué era lo primero que hacía? Lo agrupaba, ¿cierto? En estos casos, ojo, en estos casos, yo puedo factorizar cualquier variable, ¿sí? Puedo agruparlos que tengan en común cualquier variable, ¿sí? Digamos, yo puedo agrupar los que tienen la m y la n a un lado, puedo tener los que, a un lado los que tienen la a y al otro lado los que tienen la b en común, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos factorizamos? La a, la b, perdón, la A, la B, la M o la N. Bueno, entonces, vamos a factorizar la A y la B. ¿Listo? La A y la B vamos a factorizar. ¿Listo? Entonces, vamos aquí, en este caso, vamos a factorizar lo que es, pues, la A y la B. Entonces, voy a coger y voy a agrupar. ¿Listo? Voy a agrupar. No importa el orden como lo agrupe, si agrupo a la izquierda los de la B, a la derecha los de la A. ¿Listo? Entonces, voy a agrupar la A primero, ¿cierto? Entonces, los que tengan la variable A, los coloco en la izquierda. Y los que tengan eh, una variable B, los coloco al lado derechito, ¿cierto? Esto es muy similar a lo que veíamos cuando sumamos, restábamos cada término semejante, ¿cierto? Agrupábamos cual tuviera los términos semejantes a las variables mismas. Entonces tengo que, voy a poner acá la AM, ¿cierto? Menos AN más B N menos B M. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Lo que les digo, no importa el orden en este caso, no importa el orden, lo que me importa es que estén seguidos lo que voy a factorizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué estén seguidos? Porque acá están seguidos los que tienen la A y aquí en este otro están seguidos los que tienen la B. Y voy ahora sí, ya hice el primer paso, voy a aplicar el segundo paso que ya sabemos cómo es, pero pues aquí en estos polinomios tengo que realizarlo dos veces. ¿Listo? Dos veces, ¿por qué? Pues acá tengo 1 y 2, que es lo que voy a factorizar. Ahora, voy a coger, ¿y qué tienen en común el 1? Pues la A, ¿cierto? Entonces pongo la A, factor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pongo ahí? Entonces, si yo divido la A en el primer término, ¿cierto? ¿Qué me queda? M. Ujú.
la m, ¿cierto? Y si lo divido en la segunda, me quedaría menos n, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Y ahora voy a hacer lo mismo en el segundo, donde tengo que factorizar la b, ¿cierto? Entonces pongo más, como tiene factor común la b, me quedaría factor d, ¿cierto? ¿Factor de qué? Me quedaría N, M. n menos m, ¿cierto? Y listo. Ahora, miro, puedo factorizar estos polinomios. ¿Tienen algo más en común? Acuérdense que ya habíamos visto lo que era polinomio común, ¿cierto? ¿Puedo factorizar ahí? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos binomios que lo acompañan, uno es m menos n y el otro es n menos m, ¿cierto? No son iguales, no son iguales, son distintos. Para que sean iguales tienen que tener o sea, tienen que tener el mismo orden y cada variable, en este caso la m y la n, tienen que tener el mismo signo, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que la m acá, voy a poner aquí la M tiene positivo, acá la M tiene negativo. Son diferentes, ya no me sirve, ya no miro nada más. Esto con solamente un signo o con una variable de más, una variable de menos, digo que ya no se puede factorizar más. En este caso, queda hasta ahí. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? profe, una pregunta, ¿y si la M sería positiva? Ahí sí toca. Ahí sí se puede factorizar. Eso, ya vamos a ver un caso así. Creo que aquí me equivoqué en un signo porque ese sí podía factorizar. Pero ya vamos a verlo. Listo, ejemplo 2. Listo, cópienlo ahí, ejemplo 2. Ejemplo 2. A cuadrado más AB más AX más BX. ¿Listo? Entonces, en este caso, también voy a factorizar, a ver, factoricemos la A y la B, ¿sí? O la A o la X o cuál, ¿sí? Tengamos en cuenta que pues la X tiene A y B, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a dejarlos tal cual, ¿sí? En algunos casos no es necesario como cogerlos y organizarlos o agruparlos, ¿cierto? A veces se puede saltar uno el primer paso. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, acá ya están agrupados por lo que tienen en común, ¿cierto? ¿Y qué tienen en común? Pues yo voy a factorizar en este caso la A y la X. ¿Listo? Ojo, la A y la X voy a factorizar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, o sea, en este caso, uno puede factorizar cualquiera que esté en común. ¿Sí? Cualquiera. Normalmente este segundo caso, se hace aparte, digamos, dos, tres, cuatro términos y a otra parte otros dos, tres, cuatro términos, ¿sí? Por eso es por agrupación, ¿sí? Yo agrupo, yo pongo lo que tengan en común, en este caso ya está agrupado, ¿cierto? Entonces, como ya está agrupado, entonces voy a coger y voy a factorizar de esa manera, aplicando el primer caso de factorización, ¿cierto? Y el primer caso de factorización dice, mire qué tienen en común. ¿Y qué tienen en común? Bueno, voy a poner aquí el 1 y el 2, ¿cierto? Que son como mis dos agrupaciones que hice, ¿listo? Dos agrupaciones que había hecho. Y
¿qué tienen en común la primera agrupación? A, A, ¿cierto? Entonces me quedaría A factor de qué. ¿Qué me quedaría aquí dentro del paréntesis? B, ¿Cómo? B, No, ojo, A, B. tengo que dividir por el primer término y luego por el segundo, ¿cierto? Si A, yo B, divido la A entre A cuadrado, ¿cuánto me quedaría? ¿Qué me quedaría? Pues A, A. ¿cierto? Y en el otro me quedaría A más B. Me quedaría algo así, ¿cierto? Dentro del paréntesis. Dividiendo esa A que tienen en común en cada uno de los términos que tiene ahí. En este caso tenemos dos términos nada más. Preguntas hasta aquí, niños. ¿Alguna pregunta? No, bueno. Listo, entonces, sigamos. En el otro, en la segunda agrupación, ¿qué tengo en común? X. La X, X. ¿cierto? Y dentro del paréntesis me quedaría ¿qué? A A más más B. B. A más B, también, ¿cierto? Ojo, divido, si yo divido eso que saqué en común, que es la X, lo divido por cada uno de los términos, que son AX y BX, entonces la X se me va y me queda A más B. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿Preguntas, dudas, reclamos? ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, voy a tomar y aquí sí puedo seguir factorizando, ¿cierto? ¿Y qué factorizo? Perdón. ¿Qué factorizo? A más B. A más B, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, voy a aplicar el caso especial del caso uno que es polinomio común, ¿cierto? Entonces, sé que es A más B, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen en común esos dos? Multiplicado, ¿por qué? Si yo divido A más B entre el primer término, ¿qué me queda? A. A. Y dentro me queda ¿qué? Más X. X. Y acá B. ¿Listo? Preguntas hasta acá, niños. profesora, que puede volver a explicar, es que no, me confundí. Ok. ¿En dónde? ¿Para el último paso? Sí, en el último. Ok, listo. Entonces, saco factor común el A más B, ¿cierto? Que es lo que tengo acá. Tengo acá A más B. Y si yo divido ese A más B entre el primer término, ¿y cuál es mi primer término? Esto, que tengo en azul, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me queda? A más B sobre A más B, se va eso, ¿cierto? Se me va, se me cancela y me quedaría la A solita, que es la que acompaña ese polinomio, ese binomio. Y en el segundo término, que tengo X factor de A más B, también divido A más B, me quedaría solamente la X. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Es el 3. Ejemplo 3. Y dice así. Listo.
Vamos a ver. Aquí, como yo siempre he escuchado, siempre también he dicho, que los profesores hacen los ejercicios más fáciles y ponen los más difíciles. Pero en este caso, vamos a darnos cuenta qué es lo que tenemos que factorizar. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Yo qué puedo factorizar? Listo, puedo factorizar la X y tengo también una A. ¿Sí? Todos de acuerdo, ya están, digamos, como agrupados, por decirlo así. Puedo tenerlos agrupados, pero yo puedo también cambiarlos y tiene que darme lo mismo. ¿Listo? No importa en estos casos si lo puedo agrupar así o lo puedo agrupar de otra forma. ¿Listo? Igual me va a dar lo mismo. Vamos a hacerlo cambiándolo, ¿cierto? Voy a un lado a pasar todo lo que son parte de la X y voy a dejar lo que es otro término quietico. ¿Listo? Lo voy a hacer de una manera que normalmente uno ya como que de tanto hacer esos ejercicios lo deduce. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a agrupar? Voy a agrupar 3x al cubo menos 9 a x al cuadrado. Voy a poner acá menos x más 3a. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo aquí? ¿Todos acá? ¿Alguna pregunta de lo que hice? Solamente los estoy agrupando de otra manera. ¿Listo? Ahora, voy a factorizar. ¿Listo? Entonces, pues factorizo, como ya sabemos. ¿Qué tienen en común? Bueno, tengo mis dos. El 1 y el 2. ¿Cierto? ¿Qué tienen en común mi primera agrupación? La X. La X, ¿cierto? ¿Y cuál es el exponente menor? X a la 2. X al cuadrado, ¿cierto? ¿Y puedo factorizar el número? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Y qué número factorizo? 3. En este caso, pues, va a ser el 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 es divisible entre 3 y 9 es divisible entre 3. O, por decirlo así, 3 es múltiplo de 3 y 9 es múltiplo de 3. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que mirar. Ahora, abro paréntesis. ¿Cómo me quedaría el primer término? ¿Cómo quedaría lo que está dentro del paréntesis? X X, ¿cierto? menos Menos 3 a Esa. 3A. 3A. Exacto. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Listo. Entonces, ojo. Si nos damos cuenta, pues voy a hacerlo un poquito más largo. Menos X más 3A. ¿Cierto? ¿Qué pasa en este caso? ¿Cierto? Yo puedo dejarlo así. Yo digo, bueno, listo, ¿qué más puedo factorizar? No puedo más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esto que está dentro del paréntesis, con esto, perdón, con esto, es diferente, ¿cierto? No puedo factorizar más porque es algo diferente, no tienen los mismos signos, bueno, no tienen los mismos signos, ¿cierto? Pero las variables y los números son los mismos, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesita? Voy a poner acá como el 2. ¿Qué necesita esta segunda agrupación para que sea igual a lo que tengo acá dentro del paréntesis? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que tiene que cambiarle? ¿Qué es lo que toca cambiar? Para que ese menos x más 3a sea igual a x menos 3a. Que cada término sea igual que el otro. ¿Qué tengo que cambiarles? A la X ponerle la otra menos y al 3 a ponerlo positivo.
No, al revés. O sea, no voy a cambiar lo que está dentro del paréntesis, sino lo otro. ¿Sí? Entonces, a la X tengo que pasar la positiva, ¿cierto? Y al 3A tengo que pasarlo negativo, ¿cierto? ¿Todos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, bueno, listo. Entonces, si yo tengo que hacer eso, entonces, ¿y se acuerdan cómo cambiaba yo los signos? ¿Qué le tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer para cambiar un signo? Exponente, exponente negativo. Creo No, que no, era. no, no. ¿Qué tenía que realizar ahí? Creo que era multiplicar el signo del número que estaba por fuera a los de adentro. Bueno, sí, algo así. ¿Se acuerdan que cuando yo restaba, acuérdense que yo decía reste este polinomio de este polinomio, el menos estaba fuera del paréntesis y me cambiaba el signo? Aquí voy a hacer lo mismo. ¿Listo? Pero no voy a multiplicar, sino voy a factorizar. ¿Listo? Ojo, no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo, pero me voy a devolver. ¿Listo? Nosotros, un ejemplo acá, aquí, abro un paréntesis para recordar esto, que teníamos menos 3x más 4y menos z, ¿cierto? Y como el menos estaba antes del paréntesis, pues lo distribuía, me quedaría menos 3x menos 4y más z, ¿cierto? El menos me cambiaba el signo de todo, ¿cierto? ¿Todos hasta ahí se acuerdan? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, señor. O ¿Listo? sea, profe, es multiplicar los signos, ¿sí? Sí, exacto. Lo único que estoy haciendo es, en este caso que habíamos visto, distribuir este signo a cada uno de los términos, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Si se dan cuenta, tengo esto, voy a pasar a esto. Voy a devolverme. Eso es factorización. Es una distributiva al revés. ¿Sí? Es la propiedad distributiva al revés. Entonces, pues me voy a devolver. Entonces, ¿cómo me devuelvo? Ya les digo cómo se devuelve uno. Entonces, vuelvo aquí, ¿cierto? Y voy, como esto es factor por agrupación, entonces, esto ya lo factoricé, ¿cierto? La primera agrupación ya la factoricé, x al cuadrado, factor de x menos 3a. ¿Listo? Y aquí en este caso, como yo quiero cambiarle el signo a cada uno, multiplicaba por un menos, ¿cierto? Me cambiaba. Ahora voy a factorizar ese menos. Si yo hago esto, menos, y abro un paréntesis, ya me cambia el signo de lo que tenga dentro de ese paréntesis, ¿sí? Como les decía, me voy a devolver de lo que había hecho anteriormente. ¿Y qué hago? Pues esa X, como estaba negativa, me queda positiva, y ese 3A estaba positivo, me queda negativo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? No, señor. ¿No? ¿Listo? Esto es una factorización lo más profunda que uno hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente uno la deja el paso anterior, pero si veo que puedo cambiarle así sea un signo, pues lo hago. Listo, ahora sí, ¿qué tengo en común? X menos 3A. Y voy a sacar ese polinomio común de este otro polinomio. Entonces, ¿qué quedaría? Entonces me quedaría X menos 3A, ¿cierto? ¿Y por qué eso? Porque ya me doy cuenta que lo que tengo aquí entre estos paréntesis es lo mismo, es igual. Eso es lo que tienen en común esos dos términos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me quedaría el primer término? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, ¿cierto? ¿Menos cuánto? ¿Cuánto es x menos 3a dividido x menos 3a? Dividido 1.
Uno, No divido 1, sino 1. menos uno. Menos 1. Ah, sí. Y acabé. Esa es la factorización de todo lo que tengo en la parte de arriba. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? Copien ahí, termínenlo. Ven por ahí, mastíquenlo, mírenlo. ¿Listo, niños? Este sería mi ejemplo 4, ¿cierto? Ejemplo 4. Ejemplo 4. ¿Qué haría? 2a al cuadrado x. ¿Listo? Ese es mi primer término. 2a al cuadrado x menos 5a cuadrado y más 15 b y menos 6 b menos 6bx. ¿Listo? Les digo, factoricen la x y la y. ¿Listo? Factoricen x a un lado y la y al otro, para que les dé. Y los números también, ojo, si ustedes agrupan, también tienen que agrupar o factorizar los números. ¿Listo? A a la 2 menos 3b. Espera. ¿Cómo? 2x menos 5y por a la 2 menos 3b. Sí, ¿Sí? sí, ahí está bien. Profe, a mí me dio a la 4 menos 3b. A la 4, Eh, espere. A la 4, ¿y por qué a la 4? Ojo que no tenemos ningún a la 4. Es el exponente menor y el exponente menor es, o bueno, el único exponente de la a es 2. Y yo no les dije que factorizaban 2. Vamos a ver acá. Eso, como les dije, agrupen, ¿cierto? Agrupábamos lo que tenía x y lo que tenía y. Entonces, tenía 2a cuadrado x, tenía menos 6bx menos 5 a cuadrado y más 15 más 15b y. ¿Cierto? Este es el primer paso. Agrupamos, yo les dije, pues, factoricen x, factoricen y. Vamos a verlo. Entonces, voy a coger y voy a tener en cuenta mi primer caso de factorización, ¿cierto? Que tengo mis dos agrupaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía en común la agrupación? Bueno, en este caso, pues creo que hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Que son los signos. No sé si de pronto Gabriela se fijó en los signos, pero voy a hacerlo paso por paso. Entonces, yo factorizo acá lo que es la x, ¿cierto? Que tengo en común,
de la primera agrupación y saco el 2, ¿cierto? Voy a sacar el 2 también, el 2, porque es el que divide, ¿cierto? El 2 es múltiplo de 2 y el 6 es múltiplo de 2. Ahora, por el primero me quedaría a cuadrado, ¿cierto? Si divido 2x entre 2a cuadrado de x, el 2 dividido 2 1, x sobre x 1 y me quedaría solamente a cuadrado. Menos 6 dividido 2, 3 y x dividido x1 me quedaría solamente la b. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si nos damos cuenta, pues sí, el signo que le sigue es un menos, pero si yo dejo ese menos por fuera, tengo que cambiarle los signos adentro. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre voy a colocar un más, ¿cierto? No importa que siga un menos, ¿por qué? Porque tengo un más ahí, ¿listo? Ese menos, este menos que tengo aquí, en este caso, este menos es únicamente de ese 5a cuadrado y. Es solamente de ese término, ¿sí? Ese menos es solamente de esto. Por eso yo no puedo poner ese menos aquí, en este caso. Yo no puedo poner ese menos ahí porque me cambiaría todo. ¿Listo? Por eso coloco un más en esto y factorizo lo que es la y, ¿cierto? ¿Y qué más tengo en común? ¿Qué número tengo en común? 5. 5, ¿cierto? Bueno, entonces acá teníamos lo que era en común el 5, ¿cierto? También. Abro paréntesis, ¿sí? Y divido. 5y dividido menos 5a cuadrado y. Pues, ¿qué hago? Pongo menos, ¿cierto? Y me quedaría a cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque menos dividido más, ¿cierto? Menos por más, ley de signos me da menos. Y en el otro me quedaría más 3b. ¿Listo? Creo, si no estoy mal, Dana lo hizo de una vez, ¿cierto? Esa es una Sí, profe. manera como de verlo. Si lo hiciste de una vez así con el negativo, ¿cierto, Dana? Sí, profe, así lo hice yo. Ok. Entonces, esta es una manera de verlo y sí, pues hace falta otro paso, que ¿cuál era el otro paso para que quedaran iguales? Lo que está dentro de los paréntesis. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que factorizar el menos. ¿Listo? Entonces, cuando yo factorizo ese menos, saco ese menos, pues ya el término que había factorizado, este más 5y, pues me quedaría menos 5y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me cambia el signo, lo que les digo, si yo factorizo ese menos, me cambian los signos también de adentro, ¿cierto? Entonces ya no me quedaría menos a cuadrado, sino me quedaría a cuadrado. Más, perdón, menos 3b. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me cambia el signo y ahí sí factorizo mi polinomio. Entonces me quedaría a cuadrado menos 3b multiplicado, ¿cierto? Dividido por el primer término me quedaría 2x, ¿cierto? Que es este primer término. Y si lo divido entre el segundo término, me quedaría menos 5y. Y listo, esa es la factorización hecha ahí. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tenía a al cuadrado más 3b al cuadrado, ¿Y por qué al pero o sea, cuadrado? yo me más 5y
menos a cuadrado más 3b. Pero porque b cuadrado, donde acá el b no tiene ningún cuadrado, ojo. Vea, el b no tiene cuadrados. Bueno, sí. Entonces, pues yo, aquí está el menos 5y, entonces yo supuse que era, o sea, no sé cómo hacerme entender. O sea, que no hizo un paso. Sí, pero, o sea, usted me confundió. Ok, es por lo mismo, porque o sea, lo O estoy, s- lo estoy yo, explicando en este caso como en la parte que habíamos hecho, ¿sí? Factorizamos y luego factorizamos el menos, ¿sí? Pero uno puede también factorizar ese menos, creo que de pronto lo hizo así usted, Dana lo sí, hizo directo, ¿cierto? Que fue menos 5y que factorizaron de una vez y al sí, dividirlo me cambia el signo de los que están dentro de eso, sí, señor. ¿sí? Entonces sí, no que no hay problema, pero pues el resultado es ese, Profe, una pregunta. señora. Digamos, es que a mí me dio primero el 2x menos 5y y luego si el a la 2 No hay menos 3b. problema. ¿No hay No hay problema? problema. No porque, acuerde, el orden de los factores no altera el producto. Es como tener 5 por 3 es igual que 3 por 5. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Acuérdense que esto se está multiplicando aquí en toda la mitad. Cuando yo no coloco nada y están dos paréntesis pegados, se están multiplicando. Acuérdense siempre de eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Ay. ¿Desde dónde?